Continuamos con la lectura del libro La ventaja de la felicidad. Observé cómo mi propio cerebro casi sucumbía a esa trampa cuando estaba investigando este capítulo. En general, me encanta leer libros de psicología en cafeterías y luego hablar de sus ideas con mis colegas y alumnos. Mi cerebro considera eso diversión y tiempo de juego, pero como tenía un plazo para terminar este libro y necesitaba leer esos estudios para investigación, de repente mi mentalidad cambió. Leer libros de psicología era ahora trabajo y mi cerebro intentó evitar lo que normalmente me encanta. Las tareas que antes realizaba con rapidez y alegría ahora me hacían sentir como si estuviera vadeando en la melaza mental. Me di cuenta de que había llegado el momento de mover el punto de apoyo. Pensé en cómo estaba definiendo mentalmente la tarea, trabajo servil, y la cambié conscientemente por lectura enriquecedora. También cambié el lenguaje que utilizaba para describir la actividad a otras personas. Después de decirles a algunos amigos que estaba en Starbucks leyendo por placer, empecé a darme cuenta de que, de hecho, así era. Modificar mi concepción de las limitaciones de tiempo también resultó útil. Tal Ben-Shahar me ha señalado que el término fecha límite es lo más negativo que puede haber. Y es verdad, a él le gusta más utilizar el término línea de vida. Para mí, el entusiasmo renovado por mi trabajo llegó cuando ignoré por completo la restricción y pensé solo en el valor intrínseco que derivaba de la actividad en sí, en lugar de simplemente en cuando era la fecha límite. También me ayudó dejar de centrarme en cómo utilizaría el material que estaba leyendo más adelante. Cuando volvemos a conectar con el placer de los medios, en lugar de centrarnos únicamente en los fines, adoptamos una mentalidad más propicia, no solo para disfrutar, sino para obtener mejores resultados. Me complace informar que, de hecho, entregué mi manuscrito a tiempo, por si te lo estás preguntando. Del mismo modo que nuestra visión del trabajo afecta a nuestra experiencia real del mismo, también lo hace nuestra visión del ocio. Si nuestra mentalidad concibe el tiempo libre, el tiempo de ocio o el tiempo en familia como no productivo, entonces, de hecho, lo convertiremos en una pérdida de tiempo. Por ejemplo, muchos de los líderes empresariales y estudiantes de Harvard con los que trabajo muestran síntomas reveladores de la maldición del adicto al trabajo. Conciben todo el tiempo que pasan fuera del trabajo real como un obstáculo para su productividad, así que lo malgastan. Como me dijo un director general de una empresa de telecomunicaciones de Malasia, quería ser productivo porque es lo que realmente me hace feliz. Así que intenté maximizar el tiempo que pasaba trabajando, pero como me di cuenta más tarde, había definido demasiado estrechamente lo que era ser productivo. Empecé a sentirme culpable cuando hacía algo que no fuera trabajar. Nada más, ni el ejercicio, ni pasar tiempo con mi mujer o relajarme era productivo. Así que nunca tenía tiempo para recargar las pilas, lo que significaba que, irónicamente, cuanto más trabajaba, más caída en picado mi productividad. Como aprendimos en el último capítulo, permitirnos realizar actividades que nos gusten pueden mejorar mucho nuestro rendimiento en el trabajo, pero el mero hecho de realizarlas no basta para obtener resultados, al igual que no basta para las camareras de hotel que se limitaban a hacer el trabajo y no pensaban en todo el ejercicio que estaban haciendo. Cuando tu cerebro concibe la cena familiar o el sudoku o el fútbol de fantasía o una llamada telefónica con un amigo como una pérdida de tiempo, no será capaz de aprovechar sus beneficios inherentes. Pero si cambias el punto de apoyo para concebir ese tiempo libre como una oportunidad de aprender y practicar cosas nuevas, recargar las pilas y conectar con los demás, podrás aprovechar el poder del tiempo de descanso y volver más fuerte que antes. La palanca de la posibilidad. Al igual que tu mentalidad sobre el trabajo afecta tu rendimiento, también lo hace tu mentalidad sobre tu propia capacidad. Lo que quiero decir es que cuanto más creas en tu propia capacidad para tener éxito, más probable será que lo consigas. A algunos esto les parece una patraña demasiado inspiradora
y la verdad es que la idea ha sido difundida por algunas fuentes poco fiables a lo largo de los años. Sin embargo, las últimas décadas han producido una explosión de datos científicos serios que apoyan esta idea. Los estudios demuestran que simplemente creer que podemos provocar un cambio positivo en nuestras vidas aumenta la motivación y el rendimiento laboral, que el éxito en esencia se convierte en una profecía autocumplida. Un estudio de 112 contables principiantes descubrió que los que creían que podían conseguir lo que se proponían eran los que 10 meses más tarde obtenían las mejores puntuaciones de sus supervisores. Sorprendentemente, su creencia en su propia capacidad era un factor de predicción del rendimiento laboral, incluso mayor que el nivel real de destreza o formación que tenían. Y lo que es más importante, nuestras creencias sobre nuestras capacidades no son necesariamente innatas, sino que pueden cambiar, ya que nuestra mentalidad está casi siempre en constante cambio. En un estudio realizado por Margaret Shih y sus colegas de Harvard, se sometió a un grupo de mujeres asiáticas a pruebas de matemáticas similares en dos ocasiones distintas. La primera vez se les hizo pensar en el hecho de que eran mujeres estereotipadamente peores en matemáticas que los hombres. La segunda vez se les pidió que se centraran en su identidad como asiáticas, de las que generalmente se piensa que son genios de las matemáticas en comparación con otros grupos étnicos. El resultado, las mujeres obtuvieron mejores resultados en la segunda situación que en la primera. Su coeficiente intelectual matemático no había cambiado, ni tampoco la dificultad de las preguntas, pero en el segundo caso creían más en su capacidad, y esto fue suficiente para marcar una diferencia sustancial en el rendimiento. Poco después de las elecciones presidenciales de 2008, surgió un fascinante ejemplo real. Décadas de investigación han demostrado que la interiorización de los estereotipos raciales contribuye a la brecha de rendimiento entre los estudiantes blancos y negros. Por ejemplo, los alumnos afroamericanos obtienen peores resultados que los blancos en los exámenes estandarizados cuando se les pide que rellenen previamente un formulario en el que revelan su raza. Un equipo de investigadores se preguntó si el ascenso de un afroamericano al cargo más alto del país podría atenuar este fenómeno, por lo que administraron un test estandarizado de 20 preguntas a más de 400 estadounidenses antes de las elecciones y de nuevo justo después. En el primer test, los negros obtuvieron efectivamente peores resultados que los blancos en general, pero en el segundo, sus resultados mejoraron de forma tan espectacular que la diferencia de rendimiento se borró por completo. Como informó el New York Times, el inspirador modelo de conducta que proyectaba el señor Obama borró la desconfianza en sí mismo que había obstaculizado el rendimiento de los negros. Aunque solo se trata de un estudio y sus efectos fueron probablemente temporales, ilustra la fuerza con la que nuestras creencias pueden afectar a nuestras capacidades. En la empresa de formación en liderazgo, Ideology, los formadores suelen hacer una pregunta a sus clientes: ¿qué identidad llevas hoy? Si llevas dudas sobre ti mismo, has mermado tu rendimiento, incluso antes de empezar. Así que cuando te enfrentes a una tarea o reto difícil, date una ventaja competitiva inmediata centrándote en todas las razones por las que tendrás éxito, en lugar de fracasar. Recuérdate a ti mismo las habilidades relevantes que tienes en lugar de aquellas de las que careces. Piense en alguna ocasión en la que se haya encontrado en una circunstancia similar en el pasado y haya obtenido buenos resultados. Años de investigación han demostrado que centrarse de forma específica y concentrada en tus puntos fuertes durante una tarea difícil produce los mejores resultados. Puedes utilizar esta técnica en cualquier situación. Tienes que preparar la cena de acción de gracias, pero te preocupa que la comida no salga del todo bien. Céntrate en que se te da bien gestionar el tiempo y seguir instrucciones. Tienes que dar una gran presentación, pero crees que no sabes hablar en público. Concéntrate en lo que has preparado y en lo mucho que te has preparado.
sobre el tema investigado. Esto no significa que debas ignorar tus puntos débiles, cantarte afirmaciones vacías o asumir tareas que no puedes hacer, sino que debes centrarte en lo que realmente se te da bien mientras caminas por el pasillo. ¿Recuerdas tus puntos fuertes del último capítulo? Elige uno que se aplique al reto que tienes entre manos. Cuando tengo que dar una conferencia sobre un material nuevo y no estoy seguro de cómo será recibido, intento centrarme en el hecho de que soy bastante bueno leyendo a la gente y en cómo eso me ayuda a conectar con el público. Hay una diferencia palpable en la calidad de mis charlas cuando me acuerdo de adoptar este enfoque, frente a cuando caigo en la trampa de lamentarme por mí y mi escasa capacidad de memorización o mi propensión a ir a un ritmo incesante. Aprovechar la inteligencia. Más importante aún que creer en las propias capacidades es creer que se pueden mejorar. Pocas personas han demostrado esta teoría de forma más convincente que la psicóloga de Stanford, Carol Dweck, cuyos estudios demuestran que el hecho de que alguien crea o no que su inteligencia es modificable afecta directamente a sus logros. Dweck descubrió que las personas pueden dividirse en dos categorías: los que tienen una mentalidad fija creen que sus capacidades ya están fijadas, mientras que los que tienen una mentalidad de crecimiento creen que pueden mejorar sus cualidades básicas mediante el esfuerzo. Una mentalidad de crecimiento no descarta la capacidad innata, simplemente reconoce, como explica Dweck, que aunque las personas pueden diferir en todos los sentidos, en sus talentos y actitudes iniciales, intereses o temperamentos, todo el mundo puede cambiar y crecer a través de la aplicación y la experiencia. Sus investigaciones han demostrado que las personas con una mentalidad fija pierden oportunidades de mejora y rinden sistemáticamente por debajo de sus posibilidades, mientras que las que tienen una mentalidad de crecimiento ven como sus capacidades van siempre en aumento. En un estudio, Dweck y sus colegas evaluaron a 373 estudiantes al comienzo del séptimo curso para averiguar si tenía una mentalidad fija o de crecimiento. Descubrieron que la mentalidad de un estudiante empezaba a tener efecto cada vez mayor en las puntuaciones matemáticas a medida que avanzaba en séptimo y octavo curso. La nota media de los estudiantes con una teoría fija de la inteligencia se mantuvo estable, mientras que los estudiantes con una mentalidad de crecimiento experimentaron una trayectoria ascendente en su nota media. En pocas palabras, los que creían que podían mejorar, mejoraron. Los investigadores sugieren una serie de razones por las que una mentalidad de crecimiento impulsa a los estudiantes a un mayor éxito, pero básicamente se reduce a la motivación. Cuando creemos que nuestro esfuerzo tendrá una recompensa positiva, nos esforzamos más en lugar de sucumbir a la impotencia. Las creencias son tan poderosas porque dictan nuestros esfuerzos y acciones. En otro de sus estudios realizado en Hong Kong, Dweck demostró que la mentalidad de crecimiento lleva a las personas a maximizar su potencial, mientras que la mentalidad fija nos frena. En la Universidad de Hong Kong, las clases, los libros de textos y los exámenes se imparten en inglés, por lo que hay que hablarlo bien para tener éxito. Pero muchos estudiantes no dominan el inglés cuando empiezan las clases. Así que, como dice Dweck, tendría sentido que hicieran algo al respecto a toda prisa. A estos estudiantes, su equipo de investigadores les planteó la siguiente pregunta: si la facultad ofreciera un curso para estudiantes que necesitan mejorar su nivel de inglés, ¿lo harías? A continuación, también evaluaron la mentalidad de cada estudiante. ¿Creían que su inteligencia era fija o no podía cambiarse? ¿O pensaban que no podían mejorar su inteligencia? Resultó que los estudiantes con una mentalidad de crecimiento fueron los que dieron un rotundo sí a la oportunidad de hacer el curso de inglés, mientras que los que tenían una mentalidad fija optaron en general por saltárselo. Los que simplemente creían en su propio poder de cambio siguieron un curso de acción que maximizó su rendimiento universitario.
Los demás, ante la misma oportunidad, la desaprovecharon. Una vez que nos damos cuenta de hasta qué punto nuestra realidad depende de cómo la veamos, nos sorprende menos que nuestras circunstancias externas predigan solo un 10% de nuestra felicidad total. Por eso, Sonja Lyubomirsky, líder en el estudio científico del bienestar, ha escrito que prefiere la expresión creación o construcción de la felicidad a la más popular búsqueda, ya que la investigación demuestra que está en nuestras manos forjarla por nosotros mismos. Como han demostrado todos estos estudios sobre la mentalidad, esto es cierto para los resultados positivos y el éxito en cualquier otro ámbito. Cambiando la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y a nuestro trabajo, podemos mejorar drásticamente nuestros resultados.